las naciones, recuperando el diseño original, presenta al maestro Mario Barroso con Semillas de Vida. Saludos y bendiciones a los amantes de la palabra de Dios. Continuamos con el estudio del libro de Apocalipsis y en esta oportunidad estaremos compartiendo con ustedes la enseñanza número 116. Estamos ya al final de la séptima trompeta y recuerden que hemos estado hablando de 3 ayes. Actualmente estamos hablando de los juicios que conllevan el tercer aye. Vamos a mirar brevemente lo que estuvimos hablando en la enseñanza anterior para que continuemos entonces con este tema tan fascinante como lo es la ejecución de los decretos del librito abierto en la mano del ángel y que vamos a estar recorriendo a través de los capítulos 12 verso 1 hasta el capítulo 22 verso 5. Decíamos entonces, identificando a la mujer del capítulo 12 y haciendo un análisis sobre la opinión de otros autores, que unos ven a la mujer como un símbolo de Israel. Decíamos que para otros más bien sería la figura de la iglesia. Y no faltan, como ya lo hemos dicho, quienes vean en ella simbolizada de alguna manera a María, la que fuera madre de Jesús. Pero ¿qué pueblo es este? ¿A quién realmente representa esta mujer? ¿Es acaso Israel, la de la antigua alianza, o más bien el nuevo Israel, es decir, el pueblo de Cristo, el Israel espiritual que se está formando en Cristo Jesús? Creemos que la mujer de nuestro texto simboliza en primer lugar a la Israel del Antiguo Testamento, del cual nació Jesucristo según la carne, y en segundo lugar representa al nuevo Israel, o sea, al pueblo de los creyentes, que será el blanco de todos los ataques del dragón, esto es, del diablo, en los días de la gran tribulación. Ya hemos dicho varias veces que el pueblo de Dios durante el tiempo de la gracia, durante el tiempo del paréntesis abierto en medio de la profecía de las 70 semanas de Daniel, o sea, el paréntesis que se abre entre la semana 69 y la 70, ese pueblo ya habrá sido levantado, pero habrá mucho pueblo que va a quedar aquí, pueblo que no estaba preparado para entrar, no estaban preparados con sus ropas de santidad y que van a tener que atravesar por este periodo angustioso. Hay algunos autores que dicen, por lo que nosotros leemos en el versículo 17, que claramente Juan mira principalmente a la iglesia cristiana, ya que presenta a la mujer como la madre de todos los creyentes de Jesús. Sin embargo, es importante notar la continuidad existente entre el antiguo Israel de las promesas y el nuevo Israel en el cual se realizaron esas promesas. Son en efecto dos fases distintas de una misma realidad y de una misma comunidad. Forman un solo y único pueblo a través de todas las edades, porque aquellos de la antigüedad que ya fueron levantados después de la resurrección de Cristo, como ya lo hemos explicado anteriormente, ellos también estaban esperando como viendo al invisible. Bueno, vamos a continuar entonces y vamos a seguir analizando este tema que nos parece muy interesante. Los mismos profetas solían anunciar la venida del Mesías en los momentos de grandes tribulaciones sufridas por el pueblo de Dios. Así fue en la antigüedad y así será en los días previos al establecimiento del reino. Jehová sometía al pueblo a dura penitencia en castigo de sus prevaricaciones. No es para nosotros extraño escuchar esto, puesto que Israel se caracterizó por ser siempre un pueblo rebelde. Tanto así que aquel Mesías prometido por tantos profetas y por la misma ley, cuando estuvo entre ellos, no fue aceptado, antes fue
rechazado. Y no solamente fue rechazado, sino entregado para ser muerto. Pero cuanto mayor era la tribulación y más lejanas las esperanzas humanas de remedios, más fundada se presentaba la esperanza de la salud mesiánica, esto es, de la salvación en Cristo. El nacimiento del Mesías prometido a Israel tendría lugar en los mayores aprietos de la nación. Vendría acompañado de graves dolores de parto, que es lo que significa precisamente la figura que Juan nos está describiendo en esta mujer del capítulo 12. Con los dolores de parto está hablando de las tribulaciones que este pueblo habría de sufrir. Pablo nos habla también de estos dolores al fin de los tiempos, antes de la salud definitiva, esto es, de la salvación definitiva. Y podemos leer allá en la carta enviada a los tesalonicenses, la primera carta, capítulo 5 y versículo 3, que dice: cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. De esto se trata. En los libros apócrifos y en la historia rabínica se ponderan sobremanera los dolores del alumbramiento del Mesías. Usted puede buscar y leer esto en el libro cuarto de Esdras, en el capítulo 16, versos 39 y 40. Estos dolores serían tan graves que algunos preferirían renunciar incluso a los bienes mesiánicos por no experimentar las calamidades terribles que se avecinan. Tal es sin duda el sentido de nuestro texto, expresado en estilo muy conforme con el de los antiguos profetas y muy ajustado al lenguaje apocalíptico. El Mesías había de nacer de la nación santa en los momentos de mayor angustia. Estamos hablando de su aparición, de su advenimiento por segunda vez en su forma visible. Por consiguiente, la mujer del Apocalipsis es la personificación del pueblo de Dios en sus diversas fases. Primero en su estadio imperfecto del Antiguo Testamento y después en su estadio perfecto del Nuevo Testamento. Uno constituye el perfeccionamiento y la coronación del otro, porque no hay más que un solo pueblo que ha venido desarrollándose a través de los siglos. Me explico. Cuando nosotros hablamos aquí de esto, estamos entendiendo que cuando Cristo apareció, Él vino estando el pueblo bajo la ley, estando el sujeto bajo la ley, y bajo la ley estuvo predicando. Pero como nos dice Pablo cuando escribe a los romanos, que por la ley ningún ser humano se salva, porque por la ley es el conocimiento del pecado. Antes bien, el único que pudo cumplir la ley, el único, se llama Jesús, porque Él es el fin de la ley. O sea, el propósito de la ley era desnudar a todos, porque ante esta nadie podía ser salvo. Así que el único que pudo lograrlo se llama Jesús. Por el hecho de ser esta mujer tan maravillosamente adornada, la madre del Mesías, en Apocalipsis 12:5 se dice: y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Sabemos claramente que aquí está hablando es de Jesús. Ha habido muchos autores antiguos y modernos que la identifican con la Virgen María, o sea, con aquella mujer escogida por Dios para que concibiera en su vientre al Hijo de Dios, a Jesús, de quien en efecto todos nosotros conocemos por la palabra que este es el Salvador. De ella nació. Esta interpretación se puede justificar si tenemos en cuenta que el sentido histórico no agota la riqueza de la Sagrada Escritura, tal como nos enseñan a leerla los padres apostólicos y la Iglesia. En un sentido literal, acomodaticio, se puede aplicar este texto a María, madre de Jesús el Mesías, y también de todos los cristianos, como deduce Agustín, y también nos escribe de esto San Bernardo. Así que vamos a continuar adelante entonces
Y Pablo, escribiendo a los romanos, contrapone a Cristo con Adán en estos tiempos. Vamos a leer, por ejemplo, allá en Romanos, en el capítulo 5, lo que dicen los versículos 14 al 16. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron muchos más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Como ya hemos dicho, Romanos capítulo 5, versos 14 al 16. Esta misma contraposición es desarrollada por el apóstol en Primera a los Corintios capítulo 15, versículos 45 al 49, que dice: así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Cuál el terrenal, tales también los terrenales, y cuál el celestial, tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. ¿Qué queremos decir con esto? Que la contraposición entre Adán y Cristo llevó a los padres apostólicos a otra, la de Eva y la de María. También hicieron contraposición con ella, que suelen desarrollarla haciendo ver la parte que tomó María en la obra de la redención como la que dio a luz al Mesías. Es la aplicación del principio de analogía que tanto valor tiene en la ciencia teológica. Pues bien, entre la mujer del Apocalipsis, el pueblo elegido, la descendencia de Abraham según la fe de la que salió el Mesías, y María, originaria del pueblo electo que le dio a luz, hay una analogía evidente. Correcto, está bien. Pero vamos a mirar evidencias que nos den más claridad, más luz al respecto. Si el apóstol de los gentiles pudo contar entre las glorias de Israel el que de él procediese Cristo, como podemos leer allá en Romanos capítulo 3, los versículos 1 y subsiguientes. Y bueno, voy a leerlo porque vale la pena mirar aquí en el contexto todo lo que él nos dice. ¿Qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Pues, ¿qué si algunos de ellos han sido incrédulos? ¿Su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios? De ninguna manera. Antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre, dice Pablo aquí. En ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? ¿Y por qué no decir, como se nos calumnia y como algunos cuya condenación es justa afirman que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes? Así que cuando Pablo habla de esto, haciendo también esta comparación, vamos a ver mucho más que se puede esto decir de la madre que le dio a luz y que por esto mereció el título de la madre del Hijo de Dios. De igual modo, si el apóstol dice de Israel, de la descendencia de Abraham según la fe, que es nuestra madre, como leemos allá en Gálatas 4:26, dice, mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros
es libre. Amén. Entonces aquí se nos está haciendo comparaciones. Bien, mucho mejor se puede dar este nombre a la que engendró a Cristo, Hijo de Dios e Hijo del hombre, primogénito entre muchos hermanos, como leemos también en Romanos 8:29, que dice: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y por esto nosotros podemos ver que hemos recibido la dignidad de ser hechos hijos de Dios, como lo podemos leer en 1 de Juan 2:29. Ahora, también Juan en su evangelio, en el capítulo 1, nos dice que a los que le recibieron, porque él vino a los suyos en el versículo 11, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a los que le recibieron, verso 12, a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Todo esto y mucho más lo conocía Juan muy bien. Por eso es muy posible que el vidente de Patmos aluda de algún modo en esta visión del capítulo 12 a María. Él, que conocía a María, la madre de Jesús, que la había recibido como madre suya en el Calvario, que había cumplido con ella los deberes de un buen hijo, no podía menos de pensar en ella cuando nos habla del nacimiento del Mesías, esto es, de su segunda venida visible sobre la tierra para instaurar su reino. Amén. Esto debe estar claro. A esta aplicación no se opone el que en nuestro texto se hable de los dolores de parto de la mujer, ya que esto se podría entender de la compasión de María. Y podemos comparar esto con lo que escribió Lucas en el capítulo 2, versos 34 al 35, y Juan en el capítulo 19, versículos 25 al 27. Voy a leerlo para con esto terminar por esta oportunidad. Dice Lucas, capítulo 2, versos 34 y 35, y los bendijo Simeón, y dijo a su madre María: he aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. Y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Juan nos dice en el capítulo 19, versos 25 al 27, estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Así que por esta razón nosotros pudiéramos pensar que la imagen de María como madre de Jesús pudo haber estado en Juan cuando él estaba teniendo estas visiones, para referirse no a María específicamente, mas al pueblo que trajo a luz a muchos hijos a Jesús. Así que bueno, continuaremos con esto en la próxima enseñanza. Dios les bendiga. Esta serie continuará.